nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Amén, hermanos. Vamos a esperar ahí tantito mientras se van acomodando los hermanos. Te pido toda tu atención, amén. Vamos ahí al libro de Génesis capítulo 11. Vamos a ver una historia que trae mucha enseñanza, mucha sabiduría del Señor, y vamos a meditar esto, amén, para la gloria del Señor. Aleluya. Génesis 11, muchos de ustedes ya conocen la historia, ¿ah? Vamos a leerlo poco a poco y vamos a meditarlos. ¿Listos? Órale pues. Amén. ¿Ya estamos? Sí, amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer juntos cada versículo, amén. Del 1 al 9 dicen: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban, ¿quiénes? Los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre toda la tierra. Amén. ¿Sí? Vamos ahí a hacer una pequeña oración rápido ahí. Yo te invito ahí, que hagas ahí una pequeña oración, y así como dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que lo que hoy tú escuches
ahí en tu corazón que representa una tierra, que hoy la palabra que es la semilla que Dios va a sembrar en tu corazón de fruto, amén. ¿Sí? Que tú seas esa buena tierra, mi hermano. Una buena tierra es cuando uno pone atención a lo que el Señor va a hablar al corazón, amén. Porque esa buena tierra va a dar fruto, amén. ¿Sí estamos aquí? Amén. Dice así: Padre, te damos gracias porque en medio de estos tiempos tú hablas de muchas maneras y muchas veces. Y hoy ponemos delante de ti la exposición de tu palabra. Ponemos delante de ti el corazón de mis hermanos y que con denuedo podamos predicar tu palabra. Señor, yo te pido que a través del poder de tu Espíritu Santo tú estés moviéndote, Señor, y Señor, en cada corazón, Señor, que a través de tu palabra tú puedas manifestar la necesidad que tenemos cada uno de nosotros y que tú hables. Háblame, dile al Señor, háblame, Señor, a mi corazón. Quiero oír tu voz, necesito escucharte, dame dirección, dame tu consejo, enséñame, aún corrígeme, exhórtame si es necesario, pero no permitas que mis decisiones estén basadas en mis emociones, en mis sentimientos, en lo que yo pienso que es mejor para mí, sino a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, pues vamos a meditar esta historia. Y qué importante es meditar, ¿no? La historia de la Torre de Babel, ¿verdad? De estos hombres que de alguna manera eran muchos, ¿no? Y eran tiempos donde acababa de pasar el diluvio, ¿verdad? Donde Noé con toda su familia, Dios había hallado gracia delante de la vida de Noé. Dios había visto un corazón que era justo, un corazón temeroso de él, y que lo que Dios había hablado al corazón de Noé había producido fruto. Y entonces él creyó y de alguna manera vino el diluvio. Aquella generación no creyó que podía llover, que podía caer del cielo lluvia, mas sin en cambio así fue. Vino un juicio, ¿por qué? Por causa del pecado, porque el corazón de esa generación, sus designios eran continuamente a lo malo. Y después llegó Noé, pasó el diluvio, su familia, sus 3 hijos con sus mujeres. ¿Y qué sucedió? Que empezaron a tener mandatos que Dios le había dado. Y quiero que me acompañes, no pierdas esta cita de Génesis 11, y vamos ahí a Génesis capítulo 9, ¿no? Vamos a ver qué Dios le dijo a Noé, ¿verdad? Porque Dios hizo un pacto con Noé, pero también le dio instrucciones, le dio mandamiento. Amén. Dice la palabra ahí en Génesis 9, dice: bendijo Dios a Noé, ¿sí estamos ahí? Y a sus hijos, y les dijo: fructifíquense y multiplíquense y llenen, ¿qué? La tierra. Otra vez, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué le dijo? Primeramente, bendijo Dios ¿a quién? Entonces hubo una bendición de Dios a este hombre y a su familia, ¿verdad? A toda su familia. Y después le dio este mandamiento: fructifíquense, multiplíquense y llenen toda la tierra. Eran los orígenes en aquel tiempo. Eran muchos años. La gente de aquel tiempo vivía 700, 600 años. Y de alguna manera el pecado ya había entrado al hombre. Y esta palabra en Génesis me muestra que Dios le había dado un mandamiento a Noé, pero también a sus hijos, a sus generaciones. Y era que se esparcieran, hermanos, por todo el mundo, que se esparcieran, que se multiplicaran, que tuvieran hijos, ¿no? Qué padre, ¿no? Ahorita en estos tiempos ya no, ¿verdad? Ya los matrimonios, ya un hijo, 2 hijos, ya por mucho 3, ya es más difícil, ¿verdad?
Así he escuchado que dice, ¿no? Pero de alguna manera en estos tiempos el mandamiento de Dios a esa generación, la generación de Noé, era que tuvieran muchos hijos. Pues eran poquitos, imagínate toda la tierra y ahí apenas un puñito. Era necesario que se multiplicaran y que se esparcieran. Pero cuando yo veo la historia, habían pasado muchas generaciones. Y Génesis capítulo 10, no vayas, pero empieza a mostrar las generaciones de los hijos de quién, de Noé, ¿verdad? Y los hijos que ellos tuvieron, su descendencia. Pero después llegó un momento donde que en la generación de Cam, de uno de los hijos de Noé, por medio de un hombre llamado Cus, nació un hombre llamado Nimrod. Por ahí va, ¿verdad? Y este hombre, dice la palabra de Dios en Génesis 10, puedes poner, hermano. Dice que fue uno de los primeros hombres poderosos de toda la tierra. A ver, puedes poner 10. Ajá, dice, y él fue, y fue el 9, bro, por favor. Dice, este hombre fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acad, Calde, en la tierra de Sinar. Pero en el verso 8 puedes ponerle, bro, por favor. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso, ¿en dónde? En la tierra. Y entonces pasaron generaciones. De alguna manera este hombre, en aquel tiempo los hombres, las familias que estaban multiplicándose, no se daba esta parte donde un hombre empezaba a tomar autoridad y donde empezaba a influenciar con los demás, hasta que apareció este hombre. Y entonces aquí viene la historia de que de la torre de Babel, porque por medio de este hombre, él influenció a todas esas personas, a esa generación de este tiempo. ¿Para qué? Para que levantaran ¿qué? Una ciudad y levantaran ¿qué? Una torre, ¿sí? Pero aquí había algo que la palabra de Dios nos muestra en Génesis 11:1. ¿Cuál era el problema? Dice que ellos tenían una sola lengua, tenían unas mismas palabras, pero empezó a suceder algo. O sea, se podían comunicar, no había otro lenguaje, ¿no? Acá la hermana, para la gloria del Señor, por ahí da clases de inglés, ¿verdad? Es otro lenguaje. Nosotros tenemos, ¿qué lenguaje es este? El castellano, dicen los hermanos. Ya por ahí iban a decir español, ¿verdad? Castellano. Y hay muchos lenguajes actualmente, pero en aquel tiempo solo había uno. ¿Sí me entienden? Y entonces la torre de Babel habla del día en que Dios dio diferentes lenguajes, pero fue una forma como Dios que hizo que se cumpliera lo que Él les había mandado. Vamos ahí en el verso 2, ¿qué dice? Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. ¿Dónde se establecieron? En una llanura. Una llanura es como un tipo que valle donde no hay piedras, no hay montes, y ahí se establecieron. Y ahí, ¿qué empezaron a hacer? Se dijeron unos a otros en ese lenguaje. ¿Qué empezaron a decir? Hagamos ladrillo, cosámoslo, tenemos las herramientas para qué. Y el 4 dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pero cuando terminas de leer el versículo 4, ¿cuál era el propósito de estos hombres? No querían esparcirse. Dice, no querían esparcirse.
No querían llenar la tierra, querían estar juntos. Y esa no era la voluntad de Dios. Meditando un poquito la palabra en el hebreo original, cuando el verso 2 dice que salieron del oriente. Siempre en aquel tiempo, cuando, por ejemplo, cuando Caín, que fue desechado por lo que hizo con Abel, dice que él también fue al oriente. Dios lo mandó al oriente. Cuando Adán y Eva, por ejemplo, pecaron, dice la palabra de Dios que Dios los sacó de Edén, pero los puso al oriente. ¿Qué significa esa palabra al oriente? Que es cuando el hombre empieza a alejarse de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Y qué vamos descubriendo? Que estos hombres se habían rebelado contra Dios, contra su voluntad. ¿Sí entendemos, mis hermanos? Ellos prácticamente tomaron decisiones juntos en ese lenguaje que tenían único entre ellos y se rebelaron contra Dios. No quisieron hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se llama eso, mis hermanos? Rebeldía, desobediencia, pero también se llama orgullo, ¿sabes? Se llama orgullo, mi hermano, porque fue más fuerte su orgullo de decir que ellos podían salir adelante sin Dios y rebelarse a Dios de lo que Dios les había mandado. Y ese fue el comienzo de una empresa, de muchas familias, de aquellos hombres que estaban en la tierra, pero había un problema, se habían rebelado contra Dios. Había orgullo, había ambición en su corazón. Porque ¿qué dijeron ellos? Fíjense lo que ellos dijeron: vamos a establecernos aquí. No vamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo, mandando. Aquí nos vamos a establecer, y es más, vamos a llegar al cielo, vamos a levantar una torre. Y es más, nos vamos a hacer un nombre. Cuando tú ves el original en hebreo, dice que ellos tenían esta idea, esta intención: nos vamos a hacer un nombre famoso. Vamos a hacer un lado a Dios y nosotros como hombres nos vamos a hacer un hombre famoso. Y era lo que estaba pasando, ¿no? Porque parecía que algo bueno, ¿no? O sea, estaban de acuerdo, estaban unidos, tenían una meta, tenían un propósito. ¿Sí o no, mis hermanos? Habían establecido que hacer algo y eran uno, había ingredientes necesarios para alcanzar la meta, pero hubo un gran problema en todos ellos. Hicieron un lado a Dios. Y por eso vino Dios, y ellos vio cómo edificaran y vio, pero Dios vio la intención de esos hombres. No era la intención correcta. ¿Por qué? Porque de alguna manera no reconocían a Dios. Y Dios nos trae esta palabra porque esta palabra de la Torre de Babel tiene muchas enseñanzas, hay muchos ingredientes donde Dios a través de este ejemplo va a hablar a nuestro corazón como familia. Escucha, en tu matrimonio, en tu ministerio, porque son ingredientes que se necesitan para poder alcanzar lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, no con la nuestra, porque ese era el problema de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya vamos entendiendo un poco? Vamos ahí a Salmos, al libro de los Salmos, por favor. Vamos ahí al Salmo 42 tantito, por favor. No pierdan su cita. Vamos a seguir trabajando. Salmo 42. Perdón, hermanos, vamos a Proverbios 21, mejor.
Proverbios 21, está delante de los Salmos. Vamos a ver esto. Ahí en el verso 2. Vamos a leer 21, 4. Dice así. ¿Ya estamos ahí? Dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, ¿qué son? Otra vez, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, ¿es qué? Es pecado. ¿Qué significa pensamiento de impíos? Es alguien que ya se le habló la palabra de Dios, que ya sabe lo que Dios quiere para su vida, lo que Dios le pide que deje, lo que Dios pide que haga. Ya conoce la palabra y no lo hace. Ese es un pensamiento impío. Un impío es lo contrario a la obediencia, a la piedad. O sea, Dios te dice algo y tú no lo haces, haces lo contrario. Y eso es pecado. Altivez de ojos, ¿qué significa? Que muchas veces tenemos un valor, un concepto de nosotros más que del que tenemos que tener, y vemos a los demás de una manera inferior. Yo tengo un puesto, yo soy esto, yo soy aquello, y entonces mis ojos ven a los demás de una manera inferior, porque tal vez no fueron a la escuela, porque no saben lo que yo sé, no han logrado lo que yo he logrado. Y esos son los ojos altivos. ¿Y cuál es la otra? El orgullo de corazón. ¿Y qué es orgullo? A ver, yo pregunto, ¿alguien podrá saber qué significa la palabra orgullo de corazón? Orgullo, piensen, mediten. ¿Qué es orgullo? ¿Cómo? ¿No conocen el orgullo? Yo sí lo conozco, mi hermano. Ese es otro asunto, altivez. Pero el orgullo es cuando ¿qué? No le permito a Dios y no le permito a nadie que me diga las cosas. Es orgullo, mi hermano. ¿Sí o no? Eso es orgullo. De repente viene tu esposa y te dice, o al revés, para que no nos pongamos incómodos, ¿verdad? Y nos dice esto, nos dice aquello, y ¿tú quién eres para decirme? ¿verdad? Es orgullo. O cuando a nuestros hijos les decimos, mira, esto, vístete de esta forma, ir a tu escuela, aquello. ¿Qué piensas que yo no sé? ¿Qué es? Orgullo, ¿verdad? Y vaya que el orgullo que hace daño, mis hermanos. Y esta era la necesidad de estos hombres. Era orgullo, mi hermano. El hombre es orgulloso. El hombre cree que puede solo. Es orgullo, mi hermano. Es lo que estaba pasando en estos tiempos de la historia de Babel. Era orgullo. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos pensaron y hablaron y se comunicaron que podían salir adelante sin Dios. Que lo que Dios les pedía o lo que Dios les ofrecía no era lo mejor. No era lo mejor, mi hermano. Y es orgullo. ¿Por qué? Porque a veces si nosotros no lo aceptamos con nuestros semejantes, con personas cercanas a nuestra vida que tal vez no nos van a decir algo malo, mucho menos lo vamos a aceptar de Dios que no lo vemos. ¿Sí me entienden, hermanos? Y es una lucha, mi hermano. Y somos orgullosos. Y el orgullo nos muestra que nos hace tomar decisiones donde nosotros siempre vamos a hacer a un lado la voluntad de Dios. Siempre vamos a pensar que podemos, siempre vamos a pensar que vamos a alcanzar las metas que nos forjamos. Y ¿sabes qué, mi hermano? No va a ser así. Muchos de nosotros ya lo sabemos, muchos de nosotros estamos aprendiendo, pero muchos jóvenes sobre todo, es algo que el día de mañana van a entender. ¿Por qué? Porque a veces
yo lo hice, todos lo hicimos, ¿no? Yo voy a hacer esto, yo no voy a ser como mi papá, yo decía mucho eso, ¿no? Yo no voy a ser como él. Y me quejaba de mi papá y lo juzgaba y todo eso. Y era una como jactancia, pero también era orgullo. Y a final de cuentas, hice peores cosas que él. ¿Sí me entienden, hermanos? Hay cosas que nosotros anhelamos alcanzar, cosas que pensamos que son mejores para nosotros. Y las vamos a lograr, vamos a luchar, vamos a esforzarnos, vamos a planificar. Pero ¿sabes qué? Los planes de Dios son otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vamos ahí a Romanos, capítulo 1. Ya vamos entendiendo la palabra, mis hermanos, que el Señor quiere darnos. Romanos capítulo 1. Y vamos a ver las consecuencias de ir contra la voluntad de Dios. Dice la palabra ahí en Romanos 1. Vamos ahí al 21, por favor. Fíjate lo que está diciendo, nos pone a pensar esto, pero es una verdad que tenemos que enfrentar y que abrazar. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿ya estamos ahí? Habiendo conocido a Dios, habiendo escuchado su voluntad, habiendo tenido experiencias con Él, entendiendo que Él hizo los cielos y la tierra, entendiendo que Él me llamó para un propósito. Y dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón tuvo una consecuencia. ¿Cuál fue? Fue entenebrecido. ¿Qué fue entenebrecido? El corazón. Pero ¿cuál fue la causa de eso? Cuando no le damos gracias a Dios y cuando no le damos la gloria. Tú tienes salud porque a Él le plació. Tú estás aquí no porque seas bueno ni porque puedas entender las cosas de Dios, porque Él te llamó. ¿Sí me entiende, hermano? Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia. No éramos especiales, ahora en Cristo somos especiales. No teníamos nada, no teníamos Dios. Nuestro fin era ¿qué? Maldición, era la cautividad, era pagar el pecado que nosotros por no conocer la voluntad de Dios íbamos a experimentar. Y de ahí nos sacó el Señor. Pero fíjate, este ejemplo que me muestra Romanos 1, me muestra la conducta de creyentes, porque le conocían, de hombres y mujeres que alguna vez escucharon su voz, que se les predicó la palabra y que hicieron a un lado ¿qué? A Dios, ni le dieron gracias, ni le glorificaron. ¿Y qué significa eso, glorificar a Dios? Darle la gloria. ¿Cuántos de ustedes oran por sus alimentos? Y los que no. El alimento que llega a tu mesa tiene un proceso, tu trabajo, pero ese trabajo es una bendición que Dios te dio. La persona que está a tu lado es una bendición que Dios añadió a tu vida, sea hombre, sea mujer. Me refiero al matrimonio. No me refiero que tú eres mujer y otra mujer, porque eso no es la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a hablar de ese punto. Pero entender, hermanos, que no le damos gracias a Dios. O sea, vamos a seguir leyendo. 22, ¿qué dice? ¿Profesaron ser sabios? ¿Qué significa profesar ser sabio? Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Miren, hermanos, a veces lo experimentó Job.
Muchos lo hemos experimentado. Job dijo así: yo antes hablaba de ti, Dios, cosas maravillosas. Hablaba de ti, no hablaba de mí. Hablaba de ti, cosas maravillosas que yo no entendía. Yo había escuchado de ti, de oídas te había oído, pero no te conocía, no te conocía. Y muchas veces nos hacemos sabios en nuestra opinión cuando tomamos una vida religiosa y pensamos que Dios está ahí para nuestra necesidad. Sí, Dios está ahí porque Él lo puede todo, pero Dios quiere tener comunión contigo y conmigo para que nosotros no nos hagamos necios. Porque nos hacemos necios, mi hermano, cuando pensamos que sin Dios podemos salir adelante o poder hacer algo. Yo creo esto, mis hermanos. Cada persona que está sentada aquí está aquí por un propósito. Y es que aprendamos a través de las Escrituras, aprendamos a darle la gloria al Señor. Poder discernir cuando es cuando yo me hago necio, cuando es cuando hay orgullo en mi corazón, cuando es cuando me gana mi corazón y me engaña y se llena de ambición. Y hago a un lado los proyectos de Dios, los planes de Dios que tiene para mí y busco los míos. Ese es el problema, mi hermano. La torre de Babel, la palabra Babel significa confusión. Estaba estudiando un poco el significado de esta palabra en hebreo y viene de una raíz derivada que significa confusión, pero también mezclar. Y dice que esta confusión tiene que ver con desorden, tiene que ver con perturbación, tiene que ver con error, con vergüenza, tiene que ver con turbación de ánimo, tiene que ver con afrenta y tiene que ver con unir elementos distintos. Eso es confusión. ¿Cómo llega la confusión al pueblo de Dios? ¿Cómo llegó la confusión a estos hombres? Por el pecado. ¿Cuál fue el pecado? El orgullo. Ese fue su pecado, mis hermanos. Pensar que podían. ¿Y qué vino? Vino confusión, hermanos. Cuando hay confusión, hermanos, ¿qué pasó con estos hombres? ¿Pudieron seguir adelante con la obra que habían empezado? Ya no pudieron seguir adelante, mis hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya no pudieron comunicarse. De repente apareció por ahí el brasileño, el italiano, de repente el gringo por ahí, ¿no? No sé, en aquel tiempo las lenguas han cambiado mucho, pero de repente cuando quisieron decir le vamos a echar tanta mezcla al ladrillo y esto, vamos a seguir esta forma, el otro no entendió lo que el otro decía. ¿Pudieron avanzar? ¿Por qué? Porque había confusión, hermanos. Cuando hay confusión, hay fracaso. Cuando hay confusión, no hay unidad. Cuando hay confusión, no hay un mismo lenguaje. Pregunto, ¿ahí estamos en Romanos? ¿Sí? Vamos ahí al 28, ¿qué dice? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que ¿qué? Y ya el 29 hasta el 31 te muestra todo lo que en aquel tiempo esos hombres y mujeres hacían. Pero ¿cuál fue el problema? No aprobaron tener en cuenta a Dios.
Mira, ¿qué significa? Nos lleva a muchas cosas que meditar. ¿Tomas en cuenta a Dios en tu cuerpo? Tiene que ver con esto. ¿Tomas en cuenta a Dios en tu matrimonio? ¿Tomas en cuenta a Dios en tus relaciones con los demás? ¿Tomamos en cuenta a Dios en medio de este ministerio? Son preguntas, o sea, son preguntas donde Dios a través de su palabra dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, sabían que Dios hablaba, sabían que Dios había hecho las cosas, ya les había hablado, pero no tomaron en cuenta lo que Dios decía, lo tomaron en poco, no lo menospreciaron, lo desecharon. Hay una diferencia, hermanos. Cuando David cayó, vino el profeta y le dijo: menospreciaste la palabra de Dios. Cuando Saúl pecó, vino el profeta y le dijo: desechaste la palabra de Dios. Y no tomar en cuenta a Dios en todos mis caminos, en mis decisiones, con mis hijos, con mi familia, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque entonces viene una consecuencia. Dice que Dios los entregó ¿a qué? ¿A qué los entregó, hermanos? A una mente reprobada, y empezaron a hacer cosas que no convienen. ¿Y qué es una mente reprobada? Pensar que puedes hacer lo que quieras y Dios no te ve. Esa es una mente reprobada. Es una mente reprobada. No hay temor de Dios ya. O sea, ¿qué significa? Ya el corazón está que corrompido. Ya hay dos pensamientos. Ya hay doble personalidad, mi hermano. Es lo que sucede. La mente reprobada es eso. Cuando de repente puedo dejar que Dios me toque, pero de repente allá afuera puedo hacer lo que yo quiera. Y es cuando Dios nos entrega esa mente reprobada, porque ve la necedad de nuestro corazón, el orgullo que hay. Pensamos que podemos engañar a Dios y no podemos engañarlo. También sucede algo, dice, que cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Cambiar la verdad de Dios y abrazar la mentira, mi hermano, no es bueno, mi hermano. Es lo que esos hombres de Babel estaban haciendo. Estaban corrompidos, mis hermanos, y Dios tenía que hacer algo. ¿Qué hubiera pasado si Dios les hubiera permitido sus planes malvados? ¿Hubieran levantado la torre? ¿Hubieran levantado la ciudad? Pero ¿qué iba a pasar? O sea, a futuro, ¿cuál iba a ser el problema? ¿Qué pudo haber pasado si Dios no hubiera descendido y hubiera confundido sus lenguas? Mediten, hermanos, meditemos, ayúdenme. ¿Qué hubiera pasado? Lo que está pasando en estos tiempos, eso es lo que hubiera pasado. ¿Y qué está pasando en estos tiempos? Confusión. Tener una imagen incorrecta de Dios, tener una imagen incorrecta de su iglesia, tener una mezcla de la sana doctrina con tradiciones de hombres, con religiosidad, con mandamientos de hombres. Es una mezcla, es confusión, mi hermano. Vamos ahí a la palabra, amén. Vamos ahí a donde estábamos en Génesis 11, por favor. Vamos entendiendo la necesidad que tenían ellos. Ay, Señor. Vamos ahí a Génesis capítulo 3. ¿Me pueden acompañar? Vamos a ver el del 3 al 3.
la desobediencia del hombre. Dice así la palabra. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer la serpiente? Con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni qué, ni lo tocarás para que no qué, mueras. Y contestó la serpiente y le dijo, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como que. Entonces la mujer tuvo la culpa, ¿verdad? Allá se me quedaron viendo feo las hermanas. No, la mujer dijo que la culpa la tuvo la serpiente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Fue la serpiente. Pero a final de cuentas fue una desobediencia, mis hermanos. ¿Y cómo empezó esa desobediencia? ¿Qué fue lo que Satanás, que representa a la serpiente, le ofreció a la mujer? Primeramente, no, serán abiertos tus ojos y vas a ser como Dios, dice, vas a conocer lo bueno y lo malo. Y entonces eso se le metió a Kira y se quedó. Me conviene. ¿Y eso a dónde la llevó a la mujer? ¿A seguir platicando con la serpiente? No, empezó a ver el árbol, ¿no? Y dice que lo empezó a ver como atractivo, codiciable. ¿Y qué sucedió? Sabiduría. Yo quiero esto. Comió, debió lo que no debía hacer, lo hizo y fue con el hombre, y el hombre, la Biblia no me enseña que se haya puesto, ¿ah? También le entró al problema. Pero ¿qué enseña esto, mi hermano? Lo mismo que la Torre de Babel. Es lo mismo. Es lo mismo. La gran necesidad del ser humano, de nosotros, mis hermanos, es cambiar la gloria de Dios. Es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Es nuestro orgullo, nuestra terquedad, mis hermanos. Fíjate la mujer que hizo. Meditaba esta porción, meditaba cómo fue, ¿no? La Biblia enseña que este mandamiento Dios se lo dio a la mujer, o a quién se lo dio. No se lo dio a la mujer. La mujer todavía ni existía. Se lo dio al hombre, Adán. Dice, no vas a comer de este árbol. No lo vas a comer, Adán. Y después, ¿qué? Le permitió que le diera, a los animales les diera sus nombres, les pusiera nombres que representan ¿qué? Que él se iba a enseñorear y a dominar a los animales como hombre. Y después que pasó eso, ya vio, ¿no? Y dice, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo, le haría ayuda idónea. Pero él ya había recibido un mandamiento. Y entonces viene la serpiente, ¿y a quién atacó? ¿Al hombre? ¿A quién tentó? A la mujer. Pero la mujer dijo una palabrita, dice, dijo Dios que no lo comamos y que no lo toquemos. Y cuando yo medito bien, así meditamos bien la palabra, Dios solamente dijo que no comas de ese árbol y punto, no lo comas y ya. Pero la mujer le añadió ahí de su cosecha y dijo, tampoco lo podemos tocar. ¿Qué vio Satanás en la mujer? Confusión. Y se aprovechó de esa confusión. Y entonces empezó a ¿qué? A dialogar con ella. Empezó a dialogar
¿Cuál fue el problema de la mujer, hermanos? Empezó a hablar con el diablo, hermano. Pero ¿de dónde se aprovechó el diablo? Esa confusión que había en su corazón. Y entonces le ofreció, le dijo, mira, serás como Dios. ¿Qué dijeron los hombres de Babel? Hagámonos un hombre, hagámonos, lleguemos hasta el cielo, seamos como Dios. ¿Qué significa eso? Que yo puedo sin Dios, yo puedo llevar mi vida sin Dios. Venimos de esa vida, mi hermano. Al menos yo lo digo en lo personal. No creía que Dios existiera, creía que podía hacer muchas cosas. Hice muchos planes, muchos proyectos, y nada de lo que yo planeé lo alcancé. ¿Por qué? Porque mi problema era que en mi corazón la confusión nos va a llevar a la vergüenza, nos va a llevar a la frustración. Escucha, mi hermana, cuando hay confusión, tú como mujer, a veces, ¿qué sucede? La dignidad de las mujeres está por los suelos, el autoestima de las mujeres está por los suelos. ¿Por qué? Porque en el corazón hay raíces que se sembraron de una cultura machista. Y tú nada más sirves para esto. ¿O estoy hablando de más, mis hermanos? De ahí venimos. El hombre, por ejemplo, ¿no? Cuando no conocemos el plan original de Dios, cuando no lo abrazamos, cuando no nos damos el tiempo de buscarlo, nosotros en nuestro matrimonio nos basamos más a lo que se nos inculcó, a lo que vimos en casa, a lo que sucedió en casa. Y a veces como hombres somos muy duros con nuestra pareja. Somos duros. Y esa dureza lastima. Pregúntate, ¿no será que hemos hecho a un lado la verdad de Dios y hemos abrazado el orgullo de nuestro corazón? ¿Se dan cuenta hasta dónde nos está llevando la palabra? ¿Tenemos necesidad o no tenemos necesidad? Miren, ahí está Génesis. Vamos ahí a Génesis 11, donde estábamos, amén. Manafer. Vamos ahí al verso 6 y 7. ¿Qué dice? He aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado ¿qué? Y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Tú crees que Dios tenía miedo de ver los que iban con todo? No, para nada. Pero sí veía que el daño que ellos mismos iban a ocasionar a ellos mismos y a sus generaciones. Es lo mismo con la confusión, mi hermano. ¿Qué sucede con la confusión? No vamos a ver lo que Dios nos pide con nuestras generaciones. ¿A quién se lo dio esto? A Noé. Pasaron generaciones y de repente llegó una generación donde se levantó un hombre con orgullo, con ambición, y empezó a influir en los demás, cuando Dios era el único que quería influir en esos hombres. Y es lo mismo en estos tiempos. Dios quiere influir en tu vida. Dios quiere tener comunión contigo, mi hermano. Quiere visitarte. Quiere cuidarte. Quiere que tú le permitas que te ame. Y no lo vemos, no lo podemos creer, porque nuestra mente está envanecida. Y entonces Dios vio la necesidad de ellos. ¿Por qué? Porque a veces parece que hacemos cosas buenas, pero no son buenas delante de Dios. Pregúntate, ¿qué cosas estás haciendo? ¿Qué cosas estamos haciendo que parece que son buenas,
que nos van a llevar a fines correctos, pero lo único que nos va a llevar nos va a llevar a la tristeza, al error, al fracaso, a la vergüenza. Conozco la vergüenza. Tú no la conoces, yo sí la conozco. Y hay un Dios que está hablando a su pueblo, que ha hablado a mi corazón para que entendamos que su amor cubre multitud de faltas, que Él tiene pensamientos de bien para con nosotros y no de mal. Quiere ayudarte, mujer, quiere ayudarte, hermano, que estás ahí, que tienes ideas equivocadas y que están arraigadas, y eso es tu vida. Tu vida va a contrastar con lo que hay adentro en tu corazón, y van a pasar años pensando que vas a estar bien, que estás haciendo las cosas bien, pero no conoces al Dios vivo, aunque estés aquí. Y Dios habla hoy a cada uno de nosotros para que entendamos la gran necesidad que tenemos de que Él, así como dice la palabra, Él no nos dio un espíritu de confusión y de esclavitud. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Porque a veces es más fácil que hacer lo que dicta mi corazón que agradarle a Dios. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los ávaros, ni los codiciosos. Y Dios habla hoy a ti, mi hermano, y me habla a mí para que entendamos la necesidad que tenían estos hombres. Si Dios no nos habla, nos perdemos. El pueblo sin profecía, sin palabra, se desenfrena. El pueblo cae, fracasa, no va a lograr lo que Dios nos dio por falta de ¿qué? De conocimiento de Él. Por eso estás aquí, porque Él descendió. En esos tiempos descendió porque necesitaba ayudarlos. Pero Él descendió a tu corazón. Él se hizo carne y vivió entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que se humilla a mirar a los hombres, buscando quién de todos los hombres lo busca a Él. Ese Dios, como vio que no, el ser humano no lo buscaba, el ser humano decía: no hay Dios, no hay Dios. Se vistió en unas vestiduras como la tuya y la mía. Se hizo hombre para ayudarnos en esa confusión que está sembrada, en ese orgullo que está ahí encarnado en nuestro corazón. Porque, mi hermano, ¿qué causa tristeza al hombre? El no alcanzar las cosas. Eso causa tristeza. De repente ves que otros tienen y tú no tienes, y te llenas de tristeza, te frustras. ¿O no pasa, mi hermano? Pero ¿por qué se entristece el corazón? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando ha entendido la lucha que hay aquí adentro, uno le da su vida al Señor. ¿Por qué? Porque sabes que no puedes vivir así. El único que te va a ayudar es Él. Es Él. Mire, dice ahí donde estábamos, ¿qué hizo Dios? Descendamos, dice, confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar de esa ciudad. Pero fíjate lo que dice. Hizo dos
Dios hizo dos cosas con ellos, en su orgullo, en su ambición. Hizo dos cosas, cambió sus planes. Cambió sus planes. Cambió sus planes. Hizo dos cosas, los confundió y los esparció. Cambió sus planes para que el plan de Dios se cumpliera. Cuando tienes un llamado, mi hermano, hombre, mujer que estás aquí, porque estás aquí porque Dios te está llamando, no te está llamando una persona, Dios. Y te está llamando para que entiendas esto. Los planes de Él son perfectos. La voluntad de Él es agradable, perfecta, es buena. Y cuando ve que no lo entendemos, Él va a hacer algo, aunque sea doloroso, pero lo va a hacer. Vamos ahí al Salmo 33, por favor. No pierdas la cita, todavía no acabamos. Aleluya. Al Salmo 33. Puedes poner el verso 10. Vamos a leer del 9 al 10, dice. Desde el 8, mi hermano, para entender el contexto, para conocer a ese creador y ese preservador de nuestra vida, dice. Lo puedes poner del 6, perdón. Dice 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos ¿qué? Otra vez, por la palabra de Jehová fueron hechos ¿qué? Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién te hizo a ti? Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, dice la Escritura. Nosotros somos ovejas de su prado. Pero Él nos hizo, Él nos creó, Él es nuestro creador. ¿Cómo lo hizo? Con su palabra, porque su palabra tiene poder. Lo que estás escuchando es un mensaje que tiene poder y que te va a redarguir, que te va a ayudar para que no lleves esa vida que llevas. Porque Él sabe que estás joven, pero si no entiendes esto, ¿sabes qué va a pasar mañana? Tú mismo vas a sufrir. Y vas a hacer sufrir a los demás. Y tus hijos van a estar en la misma condición que estás tú. Por eso Dios nos está hablando. Porque necesitas que te hable. Necesito que me hable. Porque Él habla. El que hizo el oído, el que hizo la boca, habla. El que hizo los ojos, ve. Y Él hizo todas las cosas. ¿Qué sigue diciendo? 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. 8. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos ¿qué? ¿Estos hombres temían a Dios? Su mente estaba cauterizada, corrompida. Dice el 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó. El hijo que tienes, ¿de quién es? Es mío, hermano. Te lo dio el Señor y vas a ser responsable de esa generación. No va a ser la abuela. Hay casos que sí se da, pero vas a ser tú padre, madre de esa generación. Terminamos con el 10, ¿qué dice? Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de ¿qué? ¿Qué hizo en Babel? Esto. ¿Qué va a hacer en tu vida? ¿Qué hizo en la mía? ¿Qué está haciendo en la mía? Está cambiando los planes. Para que no hables lo que no entiendes. Para que aprendas a escucharlo cuando te presentes delante de Él. Que no sean muchas tus palabras cuando te presentes delante de Él. Como dice el libro de Eclesiastés capítulo 5. Y así dice, Él hace nulo el consejo de las naciones. Se habían puesto de acuerdo. Véngase, banda,
Vamos a hacer esto, sí podemos. Los confundió, cambió la historia. El Dios que te predico cambia historias, cambia vidas, cambia corazones, perdón. Dice, Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo estábamos perdidos, mi hermano, porque no teníamos un propósito, no teníamos una meta. Y yo te pregunto, ¿qué visión tienes? Ellos tenían una. Escucha, ellos tenían una. Hacer una torre grande, hacer una ciudad, hacerse famosos. Esa era su visión. ¿Cuál es la tuya, joven? Hermano que estás aquí, padre de familia, ¿cuál es tu visión? ¿Para dónde vas? Ahí está la palabra. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 2. Aleluya. Cambió el lenguaje de ellos, ¿verdad? Fíjate lo que dice Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes y juntos. ¿Cómo estaban esos hermanos? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pasó algo que no es normal. ¡Pum! Un viento recio. Y ahí donde estaban en ese lugar, ¿qué fue esto, no? Y después dice que ¿qué? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada ¿qué? Asentándose es que ¿cuántos somos aquí? Como 80, 70. Aproximadamente como cuántos eran en día de Pentecostés, hermana Andy, en sus estudios, a ver, esas hermanas, 120 discípulos nada más, 120 personas. Y de repente vino el Espíritu Santo, la promesa, el Consolador, la promesa del Padre, vino sobre esa gente, ¡pum! Y dice que se asentaron lenguas de fuego. ¿Qué sucedió? Vamos a seguir ahí. Dice, y fueron llenos todos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjate lo que dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones, ¿bajo qué? Bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud. ¿Y cómo estaban? Porque cada uno les oía hablar ¿qué? En su propia lengua. Te lo voy a explicar mejor. Verso 8. Fíjate lo que dijeron. Estaban maravillados y atónitos y dijeron, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos ¿qué? Nacido? 11. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y todos estaban atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y el 13, ¿qué dice? Otros, ¿qué hacían? Se burlaban y decían, estos están borrachos, están llenos de mosto. Lo que estaba diciendo los que se burlaban, esto que estoy viendo, se burlaban y decían, están borrachos, vinieron a la iglesia y vienen tomaditos. No, era el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifestó el poder del Espíritu Santo, mi hermano? Había diferentes lenguas. Y cuando vino el Espíritu Santo ¡fum!, sobre esos discípulos, dice que empezaron a hablar las lenguas de toda la gente que estaba ahí y podían entender lo que decían.
¿Entienden la diferencia? En la Torre de Babel, ¿qué sucedió? Ya no se pudieron comunicar porque ya no hablaron el mismo lenguaje. ¿Sí o no? Ellos no se podían comunicar y vino el Espíritu Santo para que todos que escucharan el mismo mensaje, el mismo lenguaje. Eso solo lo hace Dios. Él cambia los planes, mi hermano. Él hace lo que Él quiere. Él es soberano y al que le debemos temer es a Él. Las decisiones que tú tomes, las decisiones que yo tome, los proyectos que tienes de vida, en la edad que tienes, en tu matrimonio, ¿en qué están basados? Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu visión, hermana? ¿Cuál es tu visión, hermano? ¿Para dónde vamos como iglesia? ¿Para dónde vamos como familia? ¿Para dónde vas como esposa? Como madre de hijos, ¿para dónde vas? ¿Cuál es tu visión? Cuando hay confusión, ¿sabes qué sucede? Vivimos por vivir. No sabemos a dónde vamos. Somos como niños, ¿qué? Fluctuantes. ¿Qué significa? Que de repente nos gusta cómo se escucha aquí, cómo me habla aquí, y aquí me quedo. Pero de repente veo algo que no me gusta, me voy. Y nos vamos a otro lado, porque no tenemos un rumbo. Un barco tiene que llegar a un puerto, y un barco necesita un pequeño timón para llegar a ese puerto. Tú vas a ser un profesionista, ya eres un profesionista, ya tienes un oficio, pero ¿qué sigue más adelante, mi hermano? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están esas generaciones? Confundidas. Porque la confusión es no saber a dónde voy. No saber si Dios me habla o otro Dios es el que por ahí me habla. Solo hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y mira, cuando dice la palabra confundamos, descendamos y confundamos, Dios está hablando, la Trinidad está hablando, porque habla en plural, ¿verdad? Dice descendamos, no dice voy a descender, ¿verdad? Dice descendamos y confundámoslo. Meditando un poco esta parte que es un poco difícil. Cuando el Señor Jesús se bautizó, el Hijo de Dios se bautizó, dice que de repente vino el Espíritu Santo. Mateo 3 dice que vino el Espíritu Santo sobre de él, como en forma de paloma. No era una paloma, nada más dice que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma y vino a él. Y de repente cuando se manifestó eso, dice que de repente Pedro, Juan, los que estaban ahí, los discípulos, escucharon una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Escucharon una voz ahí en los cielos, se escuchó desde los cielos, se escuchó una voz que se dirigía al Hijo de Dios, al Cordero que fue inmolado, y decía al Padre: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. La manifestación de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso cuando visitaron Babel para confundir sus lenguas, ahí estaba, ese Dios ahí estaba, ese Dios aquí está. Es su espíritu es el que esta palabra te la va a revelar y va a hacer que traspase tu corazón, porque la necesidad está en tu corazón. Ahí está la necesidad. Mujer, necesitas ser sanada por lo que has vivido en tu matrimonio. Mujer, necesitas dejar cosas, porque si no las dejas,
la confusión te va a llevar a que te pierdas. Y no podemos cambiar un plato de lentejas por más de 6,000 promesas que Dios nos dio a los que creyeron. Cuando no se deja el pecado, cuando constantemente lo estamos abrazando, nosotros mismos le estamos diciendo a Dios, así como el hijo pródigo, ¿no? Yo puedo, déjame, yo puedo. No me molestes, no me toques, no me hables, yo puedo. ¿Y sabes qué? Al momento, el hijo pródigo tenía con qué defenderse. Pasó el tiempo. Y va a pasar el tiempo. Y te vas a dar cuenta que no puedes. Y que lo necesitas a Él. Como si estuvieras en una ambulancia que va al hospital rumbo a terapia intensiva. Así estamos muchos de nosotros. Porque ya no hay visión. La visión te va a llevar ¿a qué? A una motivación. La visión, ¿cuál es nuestra visión? Que este mundo terrenal solo es pasajero. Nuestra visión es más allá. Nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, la vida eterna. Y esa visión que tenemos no es de una emoción ni de palabras bonitas para que estés aquí. Son promesas que Dios ha hecho a los que creen en Él. Como iglesia, ¿qué visión tenemos? Mateo 28, 19. Ponle, brother, por favor. Como iglesia, ¿qué mandato nos dio el Señor? Por tanto, ir. ¿Qué significa, iglesia? Ir. Llevar el evangelio. Cuando dice ir, significa llevar el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Llevar buenas noticias. Tal vez hoy la palabra fue así, pero ¿sabes qué? Sana, es para bien, porque no es para destrucción, es para movernos de nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque perdemos la visión. Y el Señor le dio esta visión a esta iglesia, a este ministerio. Ir y llevar el mensaje. ¿Qué mensaje vamos a llevar? ¿Qué mensaje recibiste? Palabra fiel y digna de ser recibida es esta: que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Yo soy el primero. Esa es la palabra. Soy un pecador que necesita un abogado. Soy un pecador que necesita un cordero, un sustituto que pague el precio de mis pecados. Soy un pecador que a través del Espíritu Santo y el poder de la palabra predicada va a entender que en esa cruz el Señor trajo paz a los que eran enemigos. En esa cruz nos dio la victoria a los que estábamos confundidos, a los que estábamos alejados de sus promesas, a los que pensábamos que podíamos con nuestra vida, que alcanzar logros, que el tener una economía, que el buscar los placeres era lo mejor, pero nunca le dimos la gloria a Dios. Y Dios te habla hoy con este mensaje para que entiendas que Él es tu ayuda, que cuando hay confusión es cuando el hombre y la mujer hacen un lado su voluntad, cuando haces un lado la palabra. Es su palabra la que traspasa. ¿Y sabes por qué te habla? Porque quiere levantarte. Quiere levantarte, mi hermana. Que ya no pierdas el tiempo, porque el tiempo se va. Y trae otra vez que esto, visión, propósito, tu vida tiene un propósito, joven. Dios te lo va a revelar. Dios va a usar herramientas.
Dios va a usar herramientas, hombres y mujeres que van a ser constituidos por Él para perfeccionar la obra de los santos. Tu vida tiene un propósito y por eso estás aquí, porque ese propósito lo tenemos que alcanzar, lo tenemos que vivir. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Con un mismo lenguaje. Con un mismo lenguaje. ¿Cuál debe ser nuestro lenguaje entre nosotros? De amor, de respeto, de paz. Ese debe ser nuestro lenguaje, mi hermano. Un lenguaje donde yo soporto a mi hermano, donde soy paciente, donde yo estoy unido a esa visión. No estoy afuera, no, nadie me ha sacado, ya estoy aquí y eres parte y estás unido a esa visión. Y el Señor ha prometido que cuando nosotros hagamos esto, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque guardamos la palabra de su paciencia, porque no negamos nuestra fe. Abrió una puerta y nadie la va a cerrar. Ningún hombre la va a cerrar. Ninguna potestad va a cerrar la puerta que abrió y nos lo dio a ti y a mí. Y tenemos que caminar con un mismo propósito, con un mismo lenguaje, con una meta clara y definida. Él quiere que hagamos discípulos, hombres y mujeres que se preparen, que entiendan la voluntad de Dios, que entiendan que el hombre se alaba en su riqueza, en su valentía, pero el Hijo de Dios se gloría en que le entiende y le conoce. En eso nos gloriamos tú y yo, mi hermano, porque ese es nuestro lenguaje. Un mismo sentir, un mismo sentir. Y el Señor en la madrugada me daba esto. Vamos ahí a Efesios. Aleluya. Ahí en el capítulo 4, por favor. Y es un mensaje muy largo, pero ya vamos a terminar. Ahí en el verso capítulo 4 dice: vamos a leer despacio. Ahí en el 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito van a ser levantados estos líderes? A fin de perfeccionar a quienes, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué tiene que pasar con todos? Hasta con ellos, los líderes, que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa la unidad de la fe? Mi fe está basada en el Señor, en su obra, en su sacrificio, en sus padecimientos, en su resurrección, en su venida. Esa es mi fe, que tiene que ver con su palabra. Eso me une a ti, mi hermano. Eso nos une. Pero ¿qué pasa si yo ya lo entiendo y tú no lo entiendes? La voluntad de Dios es que todos lo entendamos. La unidad de la fe tiene que ver con qué. ¿Qué hace mi cuerpo? Mi cuerpo hace lo que la mente le dicta, ¿verdad? Y mi cuerpo tiene ¿qué? Muchos miembros, ¿verdad? Dedos, mano, brazo, piernas, oreja, cabeza, cuello. ¿Sí o no? Pero ¿dónde está la voluntad? Aquí. El apóstol Pablo enseñaba: la cabeza es Cristo. Él manda. Él es el Señor. ¿De qué? Del cuerpo. ¿Qué representa el cuerpo? Mi hermana pequeña que tiene poco que llegó, mi hermano que lleva muchos años. Ese es el cuerpo. Los que han invocado el nombre del Señor.
los que tienen una experiencia de salvación, los que le han dicho al pecado, ya no, porque si sigo pecando, la paga del pecado es muerte. No voy a heredar el reino de los cielos si no dejo este pecado. Y entonces ya no vas a estar solo. Él va a derramar de su espíritu. ¿Dónde? En tu corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a empezar a ver las cosas que ojo no vio. Lo que los demás no pueden ver allá afuera, el hombre natural no puede percibir. Tú lo vas a ver. Ahora lo vas a ver. Y por eso de repente, ¿qué sucede aquí en la alabanza o al final de la predicación? Muchos son quebrantados. Pero ¿sabes por qué? Porque la Trinidad se manifiesta. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo se está moviendo. Es lo que pasa en los cultos. Y entonces, ¿el cuerpo quién es? Tú y yo. ¿Por qué? Porque tú eres un miembro. Un miembro. Y hay miembros que no se ven, ¿verdad? Mis ojos verdes se ven, ¿verdad? Pero hay otros miembros que no se ven, pero son muy importantes. Eres importante para Dios, pero quiere que entendamos esto tú y yo, que Él quiere perfeccionar su obra. Y dice que también, que lleguemos hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? ¿Sabes para qué fuiste llamado? ¿Sabes por qué estás aquí? Para caminar con Él. Nos llamó para tener comunión con Él. Para que de repente suceda algo. ¿Cuál? Que aprendas o que aprendamos a rendir nuestro corazón a su majestad. Porque Él es digno de suprema alabanza. Llega un momento donde tú ya lo conoces. Ya lo conoces. Y estás aquí porque ya lo conoces. Porque ya te tocó muchas veces, ya te defendió muchas veces, ya te reveló su obra, pero lo conoces. Lo conoces. Y Él quiere darse a conocer al corazón de muchos de los que están aquí. ¿Tú quieres esa bendición? Sigue diciendo, para llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia ¿qué? La confusión. Se van a levantar hombres que van a decir, aquí está Cristo, pero por ganancias deshonestas, por fama. ¿Qué querían tener esos hombres? Fama, un lugar, una posesión. Sigue pasando en estos tiempos. Se van a levantar muchos en su nombre, muchos falsos cristos. ¿Por qué falsos cristos? Van a hablar del Señor, pero van a usar al Señor, van a usar esta santa palabra para otros fines. Tú y yo somos hermanos. Y lo único que tiene que pasar aquí, que tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque Él va a venir por una iglesia. Va a venir por un cuerpo sano, no enfermo, no confundido. Medita cómo está nuestro corazón. Y termino con esto. De veras. Lucas 14. Y ya termino. Lucas 14. $25. Dice la palabra de Dios. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con Él, con el Señor. Y volviéndose el Señor a esas multitudes les dijo,
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Vamos a aclarar esta parte. Cuando dice si alguno no aborrece, significa, viene de una palabra griega que significa que si alguno ama más a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos o hasta su vida propia que a mí, no es digno. Y sigue diciendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quién de, y les da una parábola y les dice, ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero? Así como la torre de Babel, ¿verdad? No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, ese hombre intentó, ese hombre pensó que sus planes se iban a consumar y no pudo acabar. Y da otra parábola, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y el 33, vamos a leerlo juntos para terminar esta predicación. Así pues, que cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser. Vas a llevar un proceso, así como lo hemos llevado muchos de nosotros, donde tú tienes muchos proyectos y planes, y muchos los has alcanzado, y otros estás buscando que alcanzarlos. Pero dice la Escritura, no puede ser mi discípulo aquel que todas sus posesiones, sus posesiones que representan. Ay, es que yo soy la vecina que ayuda a todos, tu posición. Ay, es que yo soy el maestro, la maestra. Gloria a Dios, son bendiciones. Pero ¿sabes qué? Cuando uno renuncia a sus planes, es porque entendió que Dios te llamó para un propósito. Muchos todavía no lo entienden, y muchos Dios ya les viene hablando, y es como resistir, así como dijo Santiago, como dijo el apóstol Pedro, Dios resiste a quién, a los soberbios. Y a veces ese ego, esa vanidad, ese amor propio, esas cosas que hay en nosotros, estamos ahí con Dios, estamos así. Es que yo lo voy a lograr. Si lo logro, si lo logras, ¿qué va a pasar? Tu mismo corazón te va a demandar otra cosa, y luego otra, y luego otra. Y lo único que sacia el corazón es el poder del Espíritu Santo cuando uno ha sido salvo, cuando uno renuncia. Renunciar es que decir, no puedo seguir viviendo así. Mis planes, por eso dice, calcula, dice, vas a levantar un edificio. ¿Qué representa edificar una torre? Planes, proyectos, estrategias, cómo lograrlo, ¿no? Piensa, medita. Si Dios no está ahí, no va a funcionar. Es lo que significa. ¿A qué vas a renunciar hoy? ¿Por qué es hoy? ¿Y cómo lo vamos a hacer tú y yo?